¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenas noches. Bueno, quizás ambas, ¿no? Eh, Porfa, me dice la maestra Leti si ya está lista. Por favor, me puede dar feedback. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, estoy lista. Ok, perfecto. Muy bien. Este, estimados oyentes, de miembros de la comunidad de la Universidad de El Salvador y sociedad salvadoreña en general. Bueno, es un honor que continuemos con esta serie de webinarios, ¿no? Que desde la carrera de licenciatura en enseñanzas de las ciencias naturales está impulsando la licenciada Claudia Santos, ¿no? Y sus coordinadoras de cátedra y sus tutores, etcétera. Vaya, para todos ellos un saludo. Reciban también un cordial saludo de el decano, el maestro Mauricio Lobo. Ok, en este día vamos a atender a la charla Allanamiento de aves y su importancia para la conservación. Es de trascendental importancia, ¿sí? Mirar un poco la, la dinámica, ¿no? De conservación de aves. En este caso nos la presentará la maestra Leticia del Carmen Andino. Tiene una maestría en manejo y conservación de bosques tropicales y biodiversidad de, del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a hacer la palabra, maestra Leticia, y entonces los dejo con la maestra Leticia, los oyentes. Insistir, no procurar apagar el micrófono para que no entre ruido. Sí, estar atento también ahí con la cámara y además en los comentarios o preguntas, sí, procurar hacer un poco cortos para que todos puedan tener la oportunidad, ¿no? de preguntar. Ok, un saludo, reincido, un saludo a nuestros estudiantes de la modalidad distancia. Este esfuerzo es para ustedes, de acuerdo, de todo el equipo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Un saludo. Maestra Leticia, le cedo la palabra. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Es para mí un gusto participar en esta semana de webinars que ha sido organizado por el programa de educación a distancia a través de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. En esta oportunidad, yo les voy a hablar sobre un tema que es poco conocido acá en El Salvador y realmente en mi carrera como bióloga he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos, pero uno de los proyectos que más me ha marcado durante mi preparación ha sido el aniamiento de aves. Y quiero dar a conocer sobre este tema porque pocos biólogos conocen o pocos estudiantes de biología conocen sobre este tema, donde hay oportunidades para poder desarrollarlo acá en el país y también hay oportunidades de capacitarse sobre este tipo de investigación. Entonces, yo les voy a hablar desde mi experiencia con el aniamiento de aves, les voy a hablar sobre el trabajo que hay detrás de esta fotografía que ustedes ven de un ave anillada, todos los datos que se toman, para qué sirven y cómo estos son insumos muy importantes para hacer proyectos de conservación de aves y sus hábitats. Voy a poner la presentación en grande, me dicen si la pueden ver. Ok. Bueno, voy a comenzar sobre una pregunta, que es una reflexión. ¿Por qué conservar y estudiar a las aves? Bueno, para esta pregunta hay dos grandes respuestas y una de ellas es que las aves, con todos sus
sus funciones en el ecosistema, nos proveen una gran cantidad de bienes y servicios a la sociedad, al ser humano. Y esos servicios son los que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Esto se da a través de las funciones, como les menciono. Hay aves que son controladoras de plagas, por ejemplo, que pueden ser vectores de enfermedades para el ser humano. Entre ellos están los carnívoros, los insectívoros. También hay aves que se dedican a dispersar semillas y hay algunas plantas que dependen de estas aves para poder germinar. Entonces, hay un conjunto de servicios ecosistémicos que nos proveen y de los cuales debemos de estar conscientes que sin ellos nosotros no somos nada, ¿verdad? Entonces, para esto, el estudio de las aves, que también son indicadoras de salud del medio ambiente, es muy importante porque al nosotros encontrar un declive de las poblaciones de aves, podemos estar ante una situación, un problema que nos puede llegar a nosotros como seres humanos, nos puede afectar. Ante esto, les quiero platicar un poco sobre el estado actual de las aves y algunas investigaciones que se han hecho, que de hecho el año pasado, en septiembre del 2019, salió una publicación en la revista Science sobre algunos resultados muy preocupantes, donde se estima que más del 30, bueno, alrededor del 30% de la población de aves migratorias ha desaparecido desde 1970. Este es una investigación que se hizo en Canadá y Estados Unidos. También eso es una estimación de que 2.5 billones de estas aves migratorias han desaparecido en estos últimos 50 años. Y de hecho, ahí, como pueden ver, un ejemplo de una chitota de Baltimore, se dice que 2 de cada 5 individuos de esta especie han desaparecido. Esta especie es un ave migratoria que la podemos ver acá en nuestro país durante la época de migración, porque la mayoría de aves migratorias que se ven acá en nuestro país vienen desde Norteamérica, durante el invierno norteño. Andan huyendo del frío, pero más bien ellas andan buscando alimento para poder sobrevivir. Entonces, según los investigadores, este es un reflejo de las modificaciones que hay en los paisajes, en los bosques, no solamente de Canadá y Estados Unidos, sino que también en todos los países donde se mueven estas aves, desde México, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Por otro lado, en esta misma investigación, más de 15 millones de aves rapaces han encontrado de que sí han aumentado desde 1970. Y esto es gracias a los esfuerzos de conservación. Entonces, quiere decir que si nosotros podemos hacer algunas estrategias de conservación, puede haber un beneficio a las poblaciones de aves. En este sentido, el anillamiento de aves es uno de tantos estudios que se pueden utilizar para poder conocer sobre el estado de las poblaciones de aves. Entonces, ¿qué es el anillamiento científico? El anillamiento científico es la colocación de un anillo metálico o de plástico que tiene un código numérico único, que no se repite de un ave con otra. Es como cuando nosotros sacamos nuestro DUI, nuestro documento único de identidad, no se va a repetir con otra persona. Lo mismo en el anillamiento. Entonces, este anillamiento es utilizado para poder estudiar distintos aspectos de la biología de las poblaciones de aves silvestres. Les voy a hablar un poco, es una breve historia del anillamiento de aves en el mundo. Así, a grosso modo, se tienen relatos de que el primer marcaje en aves fue hace 200 años antes de Cristo, cuando se dice que se utilizaban las aves como mensajeras. También allá por el siglo XVIII y acá en América en 1803 también hubieron marcajes de aves, pero no se utilizaban anillos como los que se utilizan hoy, sino que solo eran unas marcas con tinta o eran unos alambres que no tenían número. Ya a finales del siglo XIX, en 1899, el señor
Mortensen, en Dinamarca, ya comenzó con un anillamiento que sí identificaba cada uno de los anillos. Y él los puso en un grupo de aves que se llaman estorninos. Luego, con el tiempo, allá por 1902, 1909, hasta 1929, ya el anillamiento ya se fue haciendo como una actividad organizada, un anillamiento sistemático y científico. Se fundó una asociación americana de anillamiento en Estados Unidos, y también en 1929 se elaboró el primer manual para anillamiento de aves, porque este trabajo de investigación con aves se fue popularizando en Estados Unidos, en Canadá. De hecho, también paralelamente en Europa también se había popularizado. Y con el tiempo, el marcaje y anillamiento de aves fue evolucionando, diversificándose. Y hoy en día existe un consejo norteamericano de anillamiento de aves, en el cual ellos tienen la misión de capacitar a los anilladores en prácticas seguras y éticas en la captura y manejo de aves silvestres. Entonces, lo menos que se quiere en el trabajo de anillamiento es hacerle daño al ave, ¿verdad? Y es por eso que existen este tipo de el Consejo Norteamericano de Anillamientos, NABC, que también lleva a cabo certificaciones a diferentes niveles del trabajo dentro del equipo de anillamiento de aves. Por ejemplo, certificación para asistente, certificación para anillador o certificación también para un entrenador. Y bueno, ya en el campo, ¿cómo es que se hace el anillamiento de aves? En primer lugar, hay que establecer una estación de monitoreo de aves, que es un sitio donde se realiza el estudio. Dónde se van a poner las redes, en qué tipo de hábitats, todo eso va a depender de los objetivos de estudio del investigador. Yo les voy a hablar un poco más de lo que es la técnica de captura con redes de neblina. Existen diferentes métodos de captura, pero yo me voy a enfocar más en esta, que es la captura de aves terrestres en bosque. Y bueno, casi siempre las aves se ubican en un área núcleo dentro de un hábitat homogéneo, que es el que se quiere estudiar. Y ahí pueden ver en la fotografía dos personas que están montando una red de neblina. En esta otra podemos ver ya la red que está montada debe de estar bien sujeta para que el peso del ave que cae, o pueden caer también un grupo de aves, no haga que se caiga la red y se golpeen las aves. Acá también podemos ver algunas características. Las redes son pues de color negro, de nylon, tienen un diámetro variable de los agujeros que pueden ver ahí a través del ave que está atrapada, que puede ser de 30 a 36 milímetros, y eso también va a ayudar para el tipo de aves que se quiere estudiar. Hay unos de un diámetro más pequeño, otros más grandes. La medida de las redes es variable, puede ser de 6, 8 a 12 metros de largo por 2.5 metros de alto. Y esto es muy importante, de que el uso de las redes de neblina, así como otras técnicas de captura, está reglamentada en todos los países y no se utiliza más que para fines científicos. Y solamente lo utilizan personas que están capacitadas en este tipo de investigación. Cuando el ave es atrapada en la red, debe de ser extraída de forma cuidadosa y adecuada para no hacerle daño. Si una persona está aprendiendo a sacar un ave de la red, debe también estar supervisada por otra persona que sabe hacerlo, ¿verdad? Para evitar cualquier daño al ave. Después que el ave es extraída de la red, dentro de la estación de anillamiento debe de existir un sitio especial para donde se tiene el equipo necesario para poder anillar al ave.
Como pueden ver ahí, hay diferentes tipos de anillos, diferentes tallas, perdón, de anillos, que eso va a depender del grosor de la pata del ave. Puede ser tan pequeñito como para un colibrí hasta un anillo bastante grande como para un ave rapaz rapaz o un ave playera, que son aves grandes. El anillo puede ser de aluminio, puede ser de plástico, y la persona que está anillando debe de saber cuál es la talla. Entonces, en la foto de en medio se está utilizando un medidor de pata para que la persona se lleva. Después de eso se hace la colocación del anillo, que se utiliza una tenaza especial para eso, donde el anillo es abierto y luego se cierra a través de uno de los agujeros que se ve enfrente en la foto, la primera al lado izquierdo, y luego el anillo es cerrado en la pata del ave. Ahí se puede ver el proceso de izquierda a derecha. En la última foto, ya cuando se logra ver el ave con el anillo. El anillo no le debe de quedar apretado ni flojo, debe de quedarle eh, lo bastante adecuadamente en la pata para que no le haga ningún daño. No le pesa tampoco, entonces no hay problema. Ahí, como se ve, es un anillo de aluminio y tiene grabado el número. Ahora, después que se anilla el ave, perdón, este se deja ir. No, este debe de quedarse un rato para poder tomarle los datos necesarios, y es por eso acá la importancia de lo que es el anillamiento de aves. Voy a comenzar con un dato que es muy importante, aunque es bien obvio, ¿verdad? Que es la identificación de la especie. Debemos de estar seguros qué tipo de especie es la que estamos anillando, porque si ponemos la especie incorrecta, ya tenemos errores. Entonces, para esto se utilizan diferentes libros donde están las diferentes especies que nosotros podemos encontrar acá en El Salvador. Para corroborar la especie se pueden utilizar estos libros, y también hoy en día hay aplicaciones que se utilizan para identificación de especies. Se le toma una foto y a través de inteligencia artificial esto ya la logra identificar. Este también es un gran apoyo. La aplicación Merlin es para eso, y también se puede utilizar la aplicación de iNaturalist. Sin embargo, hay a veces casos en los que se atrapan aves que son muy similares, como se pueden ver en una de las láminas que he puesto a la derecha. Estas son un grupo de aves del género Empidonax, que muchas de ellas son migratorias, y solamente con las medidas que se hacen de largo del ancho de pico, largo de pico, longitud de ala, entre otras medidas, así se logra identificar algunas especies. Para eso se utiliza también un libro que es la Guía de Identificación de Aves de Norteamérica, donde existen ya algunas medidas sugeridas para poder utilizarlas en la identificación del ave. Entonces, esta es una de las principales datos que se toman cuando se anilla. Luego, se toman los datos de la determinación de la edad. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para conocer la sobrevivencia del ave, qué tanto vive el ave. Si nosotros lo llegamos a capturar nuevamente, vamos a conocer qué edad tenía la primera vez que nosotros lo anillamos. Entonces, para eso se utilizan diferentes características. Una de ellas es la inspección del cráneo, que no es una inspección invasiva, no se le hace daño al ave, sino que más bien
lo que se hace es abrir un poco el espacio ahí entre las plumas, humedeciendo, y a través de la piel de la cabeza, que en la mayoría de aves es bien delgada, se logra ver la osificación del cráneo. Esto con la experiencia se va puliendo, pues, lograr identificar en qué progreso de osificación está el cráneo. Aquí he puesto una lámina donde en el literal A de los cráneos, el literal A es un cráneo que no está osificado totalmente. Luego, hasta el literal E, el último, ya es un cráneo osificado. Se ven diferencias de colores blanquecinos donde está osificado y color rosado donde no está osificado. Es como cuando en el humano, cuando los bebés todavía no se les ha desarrollado totalmente el cráneo. De esa manera, desde el literal A, B y C, podemos decir que se trata de un ave joven. Y ya entre el literal D y E podemos decir que es un ave que está en su segundo año o un ave adulta. Pero no solamente es esta característica con la que nosotros podemos determinar la edad, sino que también lo podemos determinar a través del plumaje del cuerpo. En estas fotos se puede ver al lado izquierdo las dos diferentes especies que están con un plumaje de joven. Y al lado derecho podemos ver ya las aves cuando están adultas. Entonces, esas características nos pueden dar mucha información de que si el ave la encontramos así bastante joven, puede ser un ave que ha nacido en ese lugar, es decir, que se están reproduciendo en ese sitio. Por otro lado, las aves adultas, también, como sabemos, las aves cambian cada año su plumaje y llega un momento en el segundo año de vida de las aves en el que no se puede saber si es un segundo año, que todavía es joven, o un ave adulta. Entonces, también el anidador se puede basar en las plumas del ala. Acá se pueden ver límites de muda y hay diferentes estrategias. Yo no voy a ahondar en eso porque es un tema bastante amplio, pero solamente para darles una idea de que también para la determinación de edad se utilizan las características que están en el ala. Si hay todavía plumas retenidas, juveniles, como se pueden ver estas de la foto al lado izquierdo, que tienen puntos cafés, es que todavía son jóvenes. Y luego, al lado derecho podemos ver ya un ave adulta que tiene un plumaje uniforme, un plumaje nuevo, y ya no le ven los puntitos de joven, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede ir determinando la edad. También conocer las estrategias de muda de las aves es bien importante porque la muda requiere de mucha energía para poder llevarse a cabo en el cuerpo del ave. De hecho, hay estudios que en Estados Unidos, cuando las aves migratorias llegan, algunas llegan con un plumaje no lo suficientemente bueno como para ser escogido por las hembras. Entonces, hay problemas al momento de la reproducción, pero esto tiene mucho que ver también los requerimientos de estas aves y los recursos que logran ellas encontrar en los sitios de invernación. Otro dato importante es la determinación del sexo. Es muy fácil cuando en las aves hay dimorfismo sexual, es decir, que macho y hembra son diferentes. Acá en este caso de esta ave que es un mielero patirrojo, el macho es el azul brillante, muy bonito, y la hembra es de color verde, que tiene un plumaje un poco más pálido. Pero cuando no hay dimorfismo sexual, como es el caso de esta ave que es llamada chipe roquero, el anidador se basa en las características reproductivas. Entonces hay que buscar
en el cuerpo del ave si existe presencia de protuberancia cloacal para determinar si es macho. Entonces ahí se puede ver, este es un proceso hormonal en las aves durante su periodo reproductivo en el cual los espermatozoides bajan a esa área y están listos para reproducirse. Y en el caso de las hembras, se busca por presencia de parche de incubación. Acá también tenemos una foto al lado izquierdo. Las hembras botan lo que es las plumas de esa área, del pecho y el vientre, para poder estar dando calor a los huevos y a las crías. Este dato es bien importante porque también si nosotros queremos saber si las aves se están reproduciendo en el lugar, y qué uso de hábitat le están dando, este dato es muy importante. Se puede combinar también con búsqueda de nidos. Ok. Luego se puede tener también este dato que es la medición de longitud de ala. Se utiliza una regla especial para eso, desde el hombro hasta la pluma más larga, con una regla milimetrada. Y por último, se toma el peso del ave. El peso es muy importante porque es un indicador de la salud del ave y especialmente cuando se combina con la longitud de ala y la acumulación de grasa, eso puede dar información muy importante. Veamos. Después de que el ave se le ha tomado todos estos datos, porque estos son nada más, le estoy dando a conocer los datos básicos. Dependiendo también del objetivo de la investigación, así se le pueden tomar otros datos. Y luego de esto, el ave se deja ir, ¿verdad? Acá les quiero mostrar un hallazgo bien interesante que se tuvo la oportunidad de hacer durante un monitoreo de aves acuáticas que llevó a cabo la Fundación Salvanatura, Fundación Ecológica Salvanatura. Esto fue en Golfo de Fonseca y se encontró un ave anillada. Bueno, de hecho se lograron ver 10 aves con anillo de esta especie, que es el ostrero americano. Acá en El Salvador nunca se ha hecho anillamiento de aves acuáticas, entonces después que se hizo el avistamiento se comenzó a investigar, ¿verdad?, de dónde provenía esta ave, y se encontró de que esta ave sí había sido anillada en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y fue anillada cuando aún era un polluelo en el 2010. Luego se han encontrado, cuando se dio la información sobre esta ave, se proporcionó otra información de que esta ave también ha sido observada en Florida, donde se presume pues que utiliza esa área como sitio de parada durante su migración. El predador lo utiliza como su sitio no reproductivo o sitio de invernación. Entonces, si fue anillada en el 2010, quiere decir que esta ave tiene 10 años de vida hasta el momento, desde que se anilló en 2010 hasta la fecha, son 10 años de vida. Entonces, ¿para qué nos sirve estas investigaciones sobre anillamiento de aves? Como pudimos ver acá también en el ejemplo, nos proporcionan conocimientos sobre los movimientos migratorios de las aves, cuáles son sus rutas, y si son aves que se están estudiando porque tienen poblaciones muy bajas, queremos saber dónde se pueden dirigir las estrategias de conservación, en qué sitios. También conocemos a través del anillamiento la sobrevivencia de las aves, la fidelidad del sitio. Por ejemplo,
este ostrero americano es fiel a su sitio de invernación en la zona de Golfo de Fonseca y a su sitio también de reproducción en Carolina del Norte. También con el anillamiento se puede hacer estimaciones de los parámetros demográficos y determinación de las dinámicas de poblaciones de aves. Si nosotros conocemos las edades de las aves, se puede conocer la proporción de jóvenes y la captura que va a permitir, en la captura, perdón, que permitirá medir la productividad de la población. También se puede hacer investigación ecológica que requiera identificación individual y es una herramienta muy efectiva o más bien muy utilizada para la educación al público sobre las ciencias y las aves. Por acá les quería mostrar también algunas publicaciones sobre unas aves. Esta, por ejemplo, es un zorsalito de Francius, que se hizo una investigación, siempre tomando en cuenta datos de anillamiento. Había una estación de anillamiento en el volcán de Santa Ana, los Andes, y en Montecristo. Entonces se hizo la información de la estación de monitoreo, contribuyó a información sobre la historia natural y la ecología de esta especie, que de hecho es un peligro de extinción a nivel nacional. Y también se encontró de que se detectó más bien una significativo en las capturas en el Parque Nacional Los Volcanes. Y se adjudica, al menos en la investigación, de que puede ser por la actividad volcánica, después del 2005, que fue la erupción en esa zona, cambios de clima, competencia o actividades humanas dentro del área. También se han hecho estudios de tesis, por ejemplo, la tesis de la licenciada Roselvi Juárez la hizo sobre características morfométricas de esta ave que es llamada Toledo, su nombre común, Quiroxipia linearis, el nombre científico, en el parque El Imposible. Diferentes características morfométricas que ayudan también para poder identificarlas y saber si identificarlas entre machos y hembras, y también datos que sirven para la edad, como el plumaje. Podemos ver que esta ave puede presentar diferentes plumajes de acuerdo a su edad. Desde muy joven, su plumaje puede ser completamente verde y muy parecido a la hembra. Luego, en su segundo año, como pueden ver en la fotografía, tiene un plumaje verde y solamente la corona roja. De ahí, en su tercer año de vida, ya comienza a tener un poco oscura la parte de la cabeza, mantiene todavía color corona roja, y también el largo de la cola. Y ya cuando está en su cuarto año de vida, ya tiene un plumaje que es lo que le sirve también para para parearse, ¿verdad? Ya está lo suficientemente maduro sexualmente. También se ha encontrado con el anillamiento acá en El Salvador información sobre el uso de hábitats de las especies. Por ejemplo, esta ave que es el chipe roquero, se encontró que en una estación de anillamiento que estaba en un cafetal bajo sombra, se encontró de que durante el año habían pocas o ninguna captura en los meses de reproducción de esta especie. Pero las capturas en una estación de anillamiento en el Parque El Imposible, todas eran, siempre había capturas durante todo el año. Entonces, había una indicación de que esta ave estaba haciendo uso del cafetal para alimentarse, para moverse, pero no para reproducirse. El Imposible sí lo utiliza para reproducirse. Entonces,
Esta es bien interesante, información interesante sobre el uso del hábitat que hacen las especies. Y bueno, acá yo quería terminar con este tema de las oportunidades para estudiantes de biología en el tema del anidamiento de aves. A la fecha existe una estación de monitoreo de sobrevivencia invernal que está funcionando en el Parque del Bicentenario, aunque actualmente por cuestiones de la emergencia ya no está funcionando, pero se espera de que a finales de este año o a principios del otro año comience a funcionar, aunque como es parte de un programa de aves migratorias que es llevado a cabo por el Instituto de Poblaciones de Aves de los Estados Unidos, funciona nada más entre los meses de noviembre a marzo del siguiente año, que son los meses en que las aves migratorias se encuentran acá en la región. Entonces, esta estación es manejada por Salvanatura, la coordinadora es la licenciada Vicky Galán, y hay una oportunidad acá para que los biólogos o estudiantes de biología puedan hacer sus horas sociales, puedan conocer más sobre este tipo de investigación, puedan hacer sus tesis también. Y próximamente se está organizando también un taller básico sobre anidamiento de aves. Yo lo estoy organizando también con otras colegas, es a través de la iniciativa Mujeres y Naturaleza, MUNAT, que somos un grupo de mujeres biólogas y no biólogas, y también es un grupo inclusivo, también hay hombres colaboradores que compartimos la iniciativa de trabajar por la conservación del medio ambiente y también llevar a cabo talleres. En este caso, nosotros queremos llevar a cabo un taller de anidamiento. Entonces, si alguien está interesado, puede estar también pendiente de la página de Facebook. Otra de las oportunidades que hay para los biólogos es a través de pasantías fuera del país. Todos los años hay convocatorias y muchas se pierden, digámoslo así, porque nadie aplica, porque no sabe, no se ha dado cuenta. Entonces, aquí les he puesto 3 opciones de lugares donde se puede hacer pasantías. Las pasantías duran de 3 a 6 meses y tienen oportunidad también para certificación por la NABC, el Consejo Norteamericano de Anidamiento de Aves, y es una muy buena oportunidad para conocer sobre este tipo de metodología de campo para el estudio de aves. Entonces, bueno, acá termino yo. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla y estoy a la orden. Excelente, muchísimas gracias, Lida. Entonces, damos paso a las preguntas. Por aquí, antes que empiecen a consultar, podemos dar respuesta del chat, si no después se nos van a perder. Por ahí pregunta, en este caso, la licenciada Natalia Archila, ¿solo la hembra se encarga del cuidado de sus crías o existen especies de aves que los machos cumplen esa función? En la mayoría gracias por la pregunta, Natalia. En la mayoría de los casos, la hembra es la que incuba los huevos, pero hay en algunas especies de que los machos también desarrollan un parche de incubación. Son pocas especies, la mayoría es la hembra. Y muchas veces macho y hembra se encargan del cuidado de las crías, ya cuando han eclosionado. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta nos hace Blanca Ramos. ¿Los periodos de muda, qué tan críticos pueden ser para las aves? Bueno, en cuanto a la muda, esto va a depender de muchos factores, desde el alimento que ellas puedan
encontrar todos los requerimientos, cuestiones en los periodos de migración también. La muda se puede retrasar o como es algo hormonal también, es algo muy crítico en las aves realmente. Si ellas no encuentran los requerimientos necesarios, pueden tener problemas a la hora de hacer el cambio de plumaje. Entonces, como había mencionado en uno de los ejemplos, en Estados Unidos se ha encontrado que si las aves no tienen una muda completa o las plumas no son de buena calidad, llegan a tener problemas al momento de que las hembras los escojan. Interesante. Gracias. Otra pregunta nos hace Miguel Rojas. ¿Cómo atrapan las aves rapaces para anillarlas? En cuanto a las aves rapaces, hay diferentes métodos. Muchas aves rapaces se mueven más en áreas abiertas. De hecho, en Estados Unidos hay lugares donde solamente atrapan aves rapaces y se utilizan hasta anzuelos para atraerlos. Es otra metodología distinta. En lo personal, nunca he tenido experiencia en el anillamiento de aves o captura de aves. Algunas veces en este que les expliqué, con redes de neblina, sí se ha tenido oportunidad de atrapar algunas especies de aves rapaces que son pequeñas. Se utiliza otro tipo de red para aves rapaces que los agujeros son un poco más grandes, ¿verdad? Si un ave grande se puede escapar fácilmente de una red de 30 a 36 milímetros de diámetro. Entonces, son metodologías diferentes que se utilizan para rapaces, como le digo, puede ser con anzuelos. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta por acá, Ingrid Pérez dice, de acuerdo a las cobijas de plumas que presenta el ave, ¿se podría determinar su edad? Perdón, ¿de acuerdo a qué? A la cobija de plumas. Me imagino que está, la pregunta va un poco dirigida a las plumas que se le ven al ave, ¿verdad? Aparentemente. Bueno, como las aves pasan por diferentes periodos de cambio de plumas, cuando están en su primer año y cuando acaban de salir quizás del nido es más fácil determinar la edad porque son un poco más pálidos o tienen puntitos, pero ya cuando ya cuando después ha pasado un año más o menos y vuelven a cambiar el plumaje, todavía están jóvenes en el segundo año, el plumaje es muy parecido al adulto. Cuando está así, ya no se puede distinguir entre segundo año y adulto, sino que hay que atraparla para ver las características del ala, que era lo que les había mencionado anteriormente, porque puede ser que tenga retenidas algunas aves más juveniles en el ala, ¿verdad? Entonces, eh, así a simple vista, cuando es joven sí, pero que acaba de salir del nido más o menos, pero ya cuando ha pasado un año no se puede distinguir fácilmente a simple vista. Excelente, gracias. Por aquí otra pregunta siempre relacionada con la edad. Menciona, ¿en todas las especies de aves existe diferencia en su canto entre juveniles, adultos o en épocas reproductivas? Diferencias en sus cantos. Sí, en sus cantos. Bueno,
En mi experiencia en campo, he escuchado algunas aves juveniles emitir sonidos diferentes cuando son jóvenes. Sí, yo pienso que sí, al inicio puede haber diferencias en cantos, pero tal vez con la experiencia uno puede percibir esas diferencias con la experiencia de la persona que lo está escuchando. Entonces, básicamente no tendría relación la edad, ¿verdad? Yo pienso que sí podrían haber algunas diferencias entre el canto cuando están bien jóvenes que cuando están adultos, porque está aprendiendo a cantar y entonces hay ciertas notas que uno escucha diferentes, pero eh, puede ser algunas veces no perceptible al oído humano, ¿verdad? Pero en mi experiencia de campo sí he logrado escuchar algunas aves jóvenes emitir otro tipo de canto que el adulto. Ok, gracias por la aclaración. Otra pregunta que nos hacen aquí, Esther, consulta, ¿en nuestro país existen registros de aves nacionales y migratorias? Sí, ahorita en la actualidad se han identificado en total alrededor de 584, si no me equivoco, 584 especies de aves en el país. De esas 584, alrededor, un poco más de 200 especies de aves son migratorias y el resto son residentes que pasan aquí todo el año. Aquí se reproducen, aquí están durante todo el año, pero las aves migratorias siempre vienen en diferentes periodos del año. La mayoría de aves migratorias están acá en el país en el mes de noviembre y se quedan aquí hasta más o menos marzo, abril del siguiente año. Luego ellas regresan nuevamente a Norteamérica para reproducirse y al siguiente año, cuando comience el invierno en Norteamérica, vuelven a venir y así están todos los años en esa dinámica. Excelente, gracias. Otra consulta que nos hacen Mauricio Escalante. Una vez anilladas las aves, ¿existe monitoreo y o rastreo de ellas? Esa es muy buena pregunta. Y algo que no había mencionado es de que durante el anillamiento puede haber, y depende de los objetivos de la investigación, puede haber una colocación de combinaciones de colores eh, de anillos en las patas del ave, porque eso puede ayudar para combinar el anillamiento con observaciones. Así el ave se puede identificar que anda en el lugar solamente viendo la combinación de colores. Por supuesto que la combinación del color no puede repetirse de una a otra ave, porque de esa manera también se identifica eh, a qué individuos nosotros estamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí, se puede hacer a través de observación siempre y cuando haya una combinación de colores y como vimos en el ejemplo que yo les mostré del ave playera, eh, el motivo por que se les haya puesto dos anillos con letras grandes es porque un, un rastreo, ¿verdad? De las aves también que están anilladas. Acá, por ejemplo, se hace un monitoreo de aves eh, playeras, aves acuáticas y playeras, y si nosotros vemos un ave con anillo, lo tomamos, se toma en cuenta y luego se investiga y se da a conocer, eh, al menos siempre los anilladores están esperando de que sus aves anilladas se puedan ver en otro lado, entonces es una información que muy valiosa. Excelente, interesante. Menciona Blanca Ramos, ¿cómo se puede realizar seguimientos poblacionales en aves? Perdón, seguimientos poblacionales anuales. En aves.
Bueno, el anidamiento, el propósito del anidamiento es que sea de largo plazo, ¿verdad? Porque de esa manera nosotros podemos tener recapturas de las aves que se anidan, por ejemplo, desde el primer día que se hace el anidamiento en un lugar. De esa manera nosotros podemos ir viendo las poblaciones de ciertas especies, si van cambiando con el tiempo, tal vez después de quizás de unos 5 años se pueden comenzar a ver algunas tendencias, pero más bien después de unos 10 años es mejor para tener más información, información que de peso, ¿verdad? Para saber los cambios poblacionales en las aves. Se puede hacer anidamiento cada mes y todos los años. Se debe de hacer seguido para tener una información más robusta. Perfecto. Veamos, pregunta Berta Ventura. ¿Qué relación hay entre el periodo de migración con el de reproducción? Relación entre periodo de reproducción y de migración. Bueno, cuando las aves migran a estas zonas de invernación, ellas solo migran durante su época no reproductiva. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de las aves migratorias. Acá no se van a reproducir. Luego, cuando ellas van de regreso, ellas siempre van a regresar a sus sitios de reproducción en Norteamérica. Creo que a eso se refería la pregunta, ¿verdad? Cuando están Sí, creo que migrando, por ahí va. cuando están migrando, al menos las especies de Norteamérica no se reproducen aquí. Además, requiere de mucha energía para hacer eso, completar ese ciclo de vida del ave. Entonces ellas regresan siempre a sus lugares reproductivos en otros países. Aunque sí hay unas especies que vienen del sur, vienen acá a El Salvador, aquí se reproducen y luego regresan nuevamente a Sudamérica, a sus sitios de invernación también. Excelente, gracias. Menciona Saúl Herrera. Quisiera preguntar si a nivel de gobierno existe algún tipo de financiamiento para ese tipo de proyectos. Por el momento, siempre se ha manejado a través de ONGs y de hecho la única ONG que ha trabajado en anidamiento aquí en el país es Salvanatura. Entonces, el apoyo que ha dado el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, es emitir los permisos para poder hacer el estudio, las investigaciones y también el apoyo de guardarrecursos. Ok. Ahora menciona, ¿se pueden anillar aves utilizando chips? El método de rastreo a través de chips es otro método diferente. El chip, al menos de los que yo he visto, no se le pone acá en la pata, sino que en la espalda, como una mochilita. Eh, Ahí ponerle un chip, eso va a depender también de los objetivos de la investigación. Poner un chip tal vez sea un poco más costoso, ¿verdad? Más caro, digámoslo así. Pero bueno, por el momento, al menos acá en El Salvador, no ha habido algún estudio con chips, nada más que con anillamiento en cuanto a investigación de rastreo de aves. Gracias por su respuesta, Lick. Ahora menciona Natalia Archila.
¿A qué hora del día es más recomendable atrapar las aves para manipularlas y realizar los estudios? Bueno, si son aves de bosque, es recomendable siempre abrir las redes, las trampas, eh, temprano en la mañana, quizás unos eh, 15 minutos antes de que comience a salir el sol. Si son otro tipo de aves, por ejemplo, hay hay anidamiento también de aves playeras que utilizan la noche para poder atraparlas, que se hace un poco más fácil. Y así, dependiendo del tipo de aves que se quiere investigar. Los búhos, por ejemplo, ya es otro método nocturno, ¿verdad? Entonces va a depender del tipo de ave que se quiere investigar, pero más que todo para las aves de bosques, siempre bien temprano en la mañana, hasta, hasta en la tarde, ya eh, tipo 4 de la tarde. Pero esto del tiempo también va a depender de los objetivos de la investigación, del tiempo de apertura de las redes, de las trampas. Ok, por aquí menciona, quiero ver si me perdí la pregunta, José Marlon Turcios, además de Estados Unidos, ¿qué otra región emigran aves a nuestro país? Sí, las aves migratorias, cuando digo que vienen desde Norteamérica, incluye Estados Unidos, Canadá, Alaska y desde mucho más al norte. Hay aves playeras también que vienen desde mucho más al norte, pero principalmente desde esas zonas, aparte de Estados Unidos, Canadá, Alaska. Básicamente la parte de Norteamérica, ¿verdad? Sí, Perfecto, qué interesante. Ahora pregunta Jocelyn Celada, ¿qué medidas se toman para evitar la comercialización de aves? ¿Hay un marco regulatorio? bueno, existen ciertas regulaciones, sí, y de hecho eh, el Ministerio del Medio Ambiente también, a través del CITES, que tiene catalogadas ahí varias especies que son donde se evita el comercio, pero sí hay un marco regulatorio, eh, pero realmente es un tema que ahorita no, quizás no podría darle mucha explicación de cómo es que funciona acá en el país. Sin embargo, sí existen siempre vacíos al respecto y se requiere de mucho más participación de parte del ministerio acerca de este tema para evitar comercializar las aves. Las aves que son mayormente comercializadas son eh, las aves, los citácidos, que incluyen los pericos, guacamayas, loras. Esos son como los más comercializados acá en el país, y vienen otras de la región. Excelente, muchas gracias. Y eso solo responderíamos una más y damos paso a las preguntas de alguien que la quiera hacer así verbal. Menciona Gabriela Perdomo con respecto a la especie E. canicularis, ¿cómo se puede identificar el sexo del ave? Del perico frente naranja. Eh, el macho y hembra se parecen en esta especie, entonces eh, personalmente nada más se podría basar en las características reproductivas. Tal vez en los libros se puede encontrar algunas diferencias eh,
en el ala o el tamaño, pero así a simple vista yo creo que de esa especie, macho y hembra, son muy parecidos los plumajes. Entonces no podría decirle cómo identificarla así. Ok. Y bueno, menciona Gregorio Morán cuántos anilladores existen en el país. Pues somos pocos, quizás, quiero ver, menos de 10 personas que se han dedicado al aniamiento de aves, y de esos 10 personas, actualmente, habemos quizás quiero ver, unas 3 personas, bueno, habemos 3 personas que estamos certificadas en el aniamiento de aves como entrenadoras, pero de eso siempre han habido varios voluntarios que van y vienen. Hasta el momento, en esta estación de aniamiento que se está ejecutando en el Parque del Bicentenario, habemos alrededor de 4 aniadores, entre personas que tienen experiencia y otras personas que están aprendiendo. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de los que nos acompañan aquí. Buenas noches, Vladimir Orellana, les saluda. Adelante. Una consulta, ¿hay alguna base de datos de aves anilladas que comparten o que ponen en común con otros países? ¿O cómo es el proceso para poder darle seguimiento a las aves? Fíjese que no logré escucharle muy bien. No sé si podría repetirme la pregunta porque lo escucho un poco cortado. Ok, la consulta es, ¿hay alguna base de datos de aves de anilladas? ¿O cómo es el proceso que realizan ustedes para darle seguimiento? Ok, esa es muy buena pregunta, y eso no lo mencioné. Todos los datos que se colectan en campo son guardados en una base de datos que estos pueden estar disponibles para los investigadores, para retomarlos y poder hacer diferentes estudios. Los datos que en el pasado se han tomado en diferentes estaciones de aniamiento por la Fundación Salvanatura, quien lideró este proyecto, son propietarios ellos de los datos, ¿verdad? Ellos son los que manejan esa base de datos. Por otro lado, como también se han hecho estas aniamiento acá con apoyo de Institución de Poblaciones de Aves de los Estados Unidos, con ellos también se comparten los datos de las aves migratorias, y ellos los utilizan para hacer investigación también. Excelente, muchas gracias, Lidia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quería hacer un comentario, retomando también la pregunta de legislación. Yo pienso que es importante la aprobación de leyes que protejan a las aves, pero más que leyes es importante el cumplimiento. Ahora bien, es importante también recalcar el cambio en la actitud y concientización en las personas acerca o del comercio de las aves para mascotas, ¿verdad? Entonces, eso nada más quería recalcar. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, creo que no hay. Bueno, entonces, licenciada, muchísimas gracias por las respuestas. Realmente ha estado bastante
con los chicos preguntando y todo. Entonces le agradecemos infinitamente por su tiempo, por compartir este conocimiento que probablemente muchos desconocíamos, la manera en cómo hacían ese tipo de niñamientos, porque probablemente lo habíamos escuchado. Entonces, comprender también la importancia de cada una de estas que se realizan y pues esperemos que en nuestro país pues tengamos una base de datos un poco más grande con respecto a esta técnica. Entonces, no me queda más que nuevamente agradecer en nombre de las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, del LIC Mauricio, del LIC Virginia, nuestro referente que se tuvo que retirar por asuntos personales, pero pues infinitas gracias. Entonces, creo que no hay más preguntas. Sí. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo a todos, por estar atentos y por sus preguntas también. Gracias. Excelente, gracias. Entonces, pues nada más, buenas noches, bendiciones y pues los esperamos en el ciclo de conferencias del día de mañana que vamos a tener 5. Así que estemos pendientes de la página de la facultad siempre para proporcionar los enlaces y las ponencias